Bienvenidos a todos a nuestra clase del día de hoy, Física del Medio Ambiente. Estaremos abordando dos temáticas esenciales en esta ocasión. La primera tiene que ver con las indicaciones generales del examen final y la segunda con el tema de la clase última que tenemos el día de hoy, que corresponde a la arquitectura bioclimática. Bienvenidos a todos. Voy a estar compartiendo pantalla para la presentación que he preparado para ustedes. Por favor, les pido que cuando no escuchen bien algo, entonces me pueden indicar por medio de la sala chat para que estemos por ese medio comunicados, o bien cuando deseen hacer algún comentario, entonces pueden activar su micrófono o preguntas. Perfecto. Entonces, primero que nada, vamos a dar culminación a nuestra unidad 5, Arquitectura Bioclimática. Es la sesión 12 por medio de plataforma. Así que ustedes luego de esta videollamada pueden estar revisando los videos complementarios y todos los recursos que tengan que ver con nuestra asignatura correspondiente a la sesión de hoy. Perfecto. Bien, vamos a ver algunos conceptos generales que los van a estar implementando en el examen final. Así que vemos el primero. ¿Qué es la arquitectura bioclimática? La arquitectura bioclimática es aquella que se diseña teniendo en cuenta el entorno que nos rodea o en el que será construida la edificación. Aquí vemos un ejemplo de la captación de lluvia, los volúmenes secundarios, la protección para el sobrecalentamiento en determinadas temporadas del año, llámese verano, llámese invierno, pero cada uno de ellos tiene un funcionamiento. La luz natural durante todo el año siempre nos va a transmitir un efecto en la captación solar si tenemos algún sistema agregado. La ventilación es determinante en este tipo de arquitectura porque lo que nos genera es poder tener una determinación con respecto a la orientación del sol o los vientos, tanto de luz natural como de ventilación cruzada o ventilación lineal. Hablando un poco de la protección de los vientos, de dónde surgen, del este, además de los invernaderos que podemos tener instalados para calentar la casa, en caso de las zonas frías o los lugares estos que son un poco más de orientaciones climáticas un poco más frías en su exterior. Cuando hablamos de los materiales con alta masa térmica, quiere decir que nosotros vamos a poseer diferentes superficies que puedan estar dando toda la calidad de aire que se pueda tener en un lugar, y hablamos de temperatura. En este caso nos vamos a referir a los volúmenes primarios y entre otros. Aquí tenemos todo un conjunto de características que surgen en la arquitectura bioclimática. Cuando hablamos también de la arquitectura, en este sentido de la climatización, el medio ambiente, el entorno, nos referimos a poder tener en cuenta dos tipos de criterios. Primer criterio son los que vamos a diseñar, los criterios para diseñar. ¿Qué se debe tomar en cuenta al momento de crear una edificación bioclimática? Entonces, aquí tenemos nosotros, para crear este tipo de edificaciones, tenemos dos clases, o más bien tres clases, pero dos grupos. Entonces, clase 1, clase 2 y clase 3. ¿Qué quiere decir? Que para crear este tipo de edificaciones, es decir, desde cero, desde su formulación de ideas, necesitamos considerar las necesidades humanas que corresponden al grupo A, y dentro del grupo B, la orientación hacia esas necesidades. Ahora, la orientación está conservada o dirigida hacia lo que el ser humano requiere realmente, a poder experimentar un estudio, una evaluación
Hoy en día, el estudio que se está haciendo y promoviendo es el del ser humano. Como nosotros tenemos necesidades básicas y esto es lo que nos proporciona los mecanismos. La ubicación donde va a estar, es decir, los recursos naturales y si son renovables. Si vamos a tener una captación solar, por ejemplo. Clase 3 es la socioeconomía. Cuando estudiamos la posición en la que se encuentran las personas de la sociedad, la parte monetaria, financiera, el sector donde está ubicado el tipo de terreno, es que vamos a encontrar una trayectoria y por eso lo ubicamos en el grupo B. Entonces siempre vamos a tener dos grupos esenciales para crear una edificación. Por lo contrario, cuando nosotros vamos a reformar, si se fijan aquí es otra diapositiva, para reformar todo este conjunto de ideas, nosotros vamos a convertir una edificación, es decir, a rediseñar una edificación en determinados momentos o determinados sitios, lugares donde está ubicado. Entonces, aquí vamos a tener 3 clases de igual manera y 2 grupos. Grupo A, la forma que va a tener el terreno o la forma que va a tener la edificación. Cuando hablamos de edificación nos referimos a que puede ser desde una casa hasta una galería, un hospital, un centro comercial, entre otros. El grupo B es el exterior, es decir, la calidad de ambiente que va a tener en el lugar. Clase 2, el ahorro energético. Cuando hablamos de arquitectura bioclimática, nos referimos a poder tener una energía solar y además también del ahorro energético o los instrumentos que nos proporcionan esa cantidad de aire, de calor o según cómo lo vayamos a reproducir con los instrumentos industrializados. Clase 3 es el aprovechamiento climático. Como nosotros, determinando la posición de la edificación, vamos a tener un clima. Aquí en nuestro país, generalmente el clima es cálido. Entonces, puede ser que haya frío, puede ser que haya calor en determinados momentos, pero siempre es necesario tener en cuenta cómo aprovechar el aire, cómo aprovechar los fríos, por ejemplo, en esta época que nos encontramos, cómo estamos aprovechando ahora los vientos. Aquí es donde surgen algún tipo de indumentarias, instrumentos o artefactos electrónicos que nos proporcionen refrigeración en caso de los lugares más húmedos o más calurosos. Por acá tenemos también la parte esencial acerca de los criterios para reformar estos tipos de lugares, de construcciones. Entonces, aquí vemos la arquitectura bioclimática es la que considera estos aspectos. El terreno, la temperatura, el sol, humedad, aire. Ok, es un ciclo realmente. Puede ser alternado la posición de cada uno de ellos porque ellos van a contar con una determinada forma de poder traducir o percibir o transmitir una funcionalidad. Una funcionalidad en el lugar donde está situado. Por ejemplo, el terreno. El terreno siempre a nosotros nos va a dictar cuál es la manera en que podemos apreciar los recursos renovables. El sol, la posición que vaya a tener, que sale del este y se oculta en el oeste. El aire que puede surgir del noreste al suroeste. O los vientos, recordemos de que aire y vientos son diferentes, cada uno con su funcionalidad específica. Y el aire, por ejemplo, es aquel que se produce desde el dióxido de carbono, la oxigenación, que inclusive todos los seres humanos y hoy en día estamos necesitando mucho más en estos temas de la pandemia que se requiere en una nueva normalidad. Además, tenemos la calidad de
vientos, los vientos que surgen, que se mueven. Los vientos, a diferencia del aire, surgen de un lugar a otro con una velocidad específica de movimiento. Por esa razón estuvimos citando las diferentes gráficas a lo largo de esta asignatura para poder ver los efectos que requieren, hablando del diagrama de Gibboni y cada uno de los que estuvimos citando, así como lo que estaba relacionado con el sol o las cargas solares. La humedad, por otro lado, es lo que nos produce más calor o que nos encontramos en un lugar y entonces hay presencia de agua, hay presencia de lagos, ríos, mares, y entonces la edificación se torna en un sitio donde tiene que estar implantada considerando lo que le está rodeando, la cantidad del agua que puede haber en ese lugar. Y la temperatura, se trata de poder mantener el confort ambiental, o al menos lo que nos da como suplemento de lo que tiene. Hasta aquí me gustaría hacer un par de preguntitas para la sala chat, porque vamos a entrar a ver acá en pantalla un listado de lo más esencial que tenemos en la arquitectura bioclimática. Entonces, según los temas hasta donde hemos visto en este momento, me gustaría hacer la primera pregunta. Ustedes pueden ir respondiendo por la sala chat, aquí les estoy escribiendo, y también pueden activar micrófono si bien lo consideran necesario. Entonces, la primera pregunta con respecto al tema de hoy es, ¿de qué manera considera usted incluir la arquitectura bioclimática en las edificaciones? ¿De qué manera considera incluir la arquitectura bioclimática en las edificaciones? Si usted puede ir respondiendo cada pregunta, voy a dejarles 2 preguntitas por acá. Si no, entonces solo responda uno. Al menos se requiere de que participen con una de las que estén acá. Ok, veo a varias personas conectadas. Segunda pregunta. Ya vamos a pasar a asistencia. Segunda pregunta. De los criterios de diseño o reforma, ¿cuáles son indispensables en la arquitectura bioclimática? Se los estoy escribiendo acá por Salacha. Ahí están. Entonces, de esas 2 preguntas vayan respondiendo. Voy a ir avanzando mientras que ustedes van respondiendo las preguntas y así me van escuchando mientras leen. La asistencia, estamos L y L, me aparece como primero. Si se identifica L y L, ¿quién es? Para reconocer. Yanixe, profe. Ah, Yanixe, bienvenida Yanixe. Gracias, profe. Entonces, por ahí tiene las preguntas estimadas, entonces cuando guste puede ir respondiendo. Está bien. Gracias. Adolfo, por acá está Adolfo. Tienen Justin y Néstor. Justin Dixon. Dave. Sí, profe. Perfecto. Bienvenido Dave, bienvenidos a cada uno de los. Gracias. ¿Iba a decir algo yo? Justin, Dave. No. Ah. Ok. Bien, cualquier comentario, ya saben, con mucha confianza pueden estar participando. Perfecto, vamos a continuar con la parte de los listados o el listado que yo tengo por aquí. Ok, para conseguir una vivienda, ahora reemplacemos la palabra vivienda por edificación. Con estas características hay varios aspectos a tener en cuenta, tales como 1. Ventilación correcta y aislamiento de los muebles. Para el examen, muchachos, esta lista es esencial. Vamos a aplicar esta lista para el examen. Así que yo les voy a pedir
en la medida de lo posible que si pueden tomar una captura de pantalla o bien pueden estar copiando, haciendo sus apuntes como bien crean conveniente, porque son esenciales para aplicar. Entonces, vamos a ir explicando cada una de ellas. Ventilación correcta y aislamiento de los muros es aquella que se refiere a conseguir la máxima eficiencia en el mantenimiento de la temperatura. Es decir, el sistema constructivo que nosotros elijamos nos va a transmitir, nos va a aportar una calidad de temperatura. Por ejemplo, el poliestireno es aquel que está agregado junto con la malla electrosoldada que tienen los sistemas prefabricados. Además del poliestireno, por ejemplo, podemos mencionar el MV, el Covintec, que son las láminas gruesas, o de, digamos, de 0.12 centímetros o metros, 0.12 centímetros, para tenerlo en cuenta. Ese es un tipo de representación para poder conseguir una ventilación correcta y aislamiento libre. Se cree que hay sistemas constructivos que son de mayor facilidad y más factible que la mampostería, que es un poco más tradicionalista. Entonces, hay algunos que aportan mayor ventilación y hay otros que aportan o disminuyen la calidad de aire. Entonces, según la ventilación que nosotros queramos conseguir en los muros, es que vamos a tener esta eficiencia del aire, la calidad de aire. Segundo aspecto es integrar energías renovables. Aquí lo que queremos decir es, para no contaminar ni gastar consumiendo combustible o los fósiles cuando necesitemos de esa energía. Aquí necesitamos algunos receptores, retenedores de energía, de poder renovar aquellos instrumentos, por ejemplo, el panel solar. Uno de ellos que nos puede ayudar para poder orientar la manera más básica del consumo de todos los aspectos eléctricos o, en pocas palabras, todo lo que está produciendo calor. Por ejemplo, en las cocinas, si vamos a tener una cocina, hablando de un ambiente de vivienda, ahí es donde más calor se puede producir durante las horas del día por la preparación constante de los alimentos. Entonces, se requiere que en la cocina haya un extractor o si no, un instrumento o una salida de aire. Hasta en posibles lugares, un tubo de ventilación para que pueda estarse captando esa energía y también saliendo, porque es un ciclo. ¿Ok? Entonces, tercer punto es la orientación de la construcción para aprovechar al máximo las horas de luz. Bueno, se dice y siempre se ha manejado que la construcción, según donde esté ubicada, es que nosotros vamos a tener alternativas para poder conseguir una buena construcción. Entonces, necesitamos ver en los límites del norte, el sur, el este y oeste, ¿dónde vamos a ubicar la edificación? Ahora, si ya está ubicada y se trata de una reforma, entonces solamente es de revisar qué alternativa tenemos para distribuir los diferentes ambientes de la edificación para poder conseguir la mayor cantidad de maximización de la luz. Porque hay ambientes exclusivos en un banco, por ejemplo, donde se requiere mayor cantidad de luz. Y no solo de la vivienda, sino también de edificaciones más grandes. Entonces, según donde esté posicionado, vamos a aprovechar. Tercero, esa era la orientación. Y cuarto, utilizar todo lo que se pueda en materiales naturales. Aquellos que se usan en la región. Nos saldrá más barato, más económico y será de rápida obtención. Entonces, cuando nosotros hablamos de los materiales naturales, por ejemplo, puedo mencionar la madera, el bambú,
que son a base de plantas o de árboles y todo este sistema que nos produce mayor calidad. Además de poder tener confortabilidad y frescura en los ambientes. Quinto, ese era el sexto, intentar reciclar todos los residuos que podamos. Las 3 R de la construcción: renovar, reciclar y reutilizar. Entonces, estas 3 van vinculadas con intentar reciclar todos los residuos que podamos. La basura orgánica, por ejemplo, el compost para las plantas o el extracto que se pueda surgir de ella, el agua de la ducha que dejemos perder o de la regadera hasta que se caliente para usar en el riego o para fregar. Es decir, para poderla distribuir por las diferentes zonas de, si es de la vivienda o de la edificación determinada. Fijarnos en la distribución de los huecos de la vivienda y mirar si interesa construir patios, chimeneas de refrigeración, luciernarios. En este caso, la refrigeración es necesaria. Cuando hablamos del ASHRAE, que son las siglas en inglés de los diferentes aparatos electrónicos, nosotros vamos a tener una buena captación de energía y poder hacer una selección para poderlo determinar, nos va a poder distribuir todos esos huecos por las diferentes zonas de la vivienda. Y esto incluye hasta los patios interiores. Entonces, cuando ustedes vayan a considerar en su vivienda, es necesario tener en cuenta las áreas verdes, los lugares más frescos, que puedan transmitir un nivel de temperatura agradable. Luego tenemos el séptimo, elementos exteriores, pueden ser de gran ayuda los toldos o persianas, pérgolas. Todos aquellos elementos arquitectónicos que puedan transmitirnos una mayor cantidad de ventilación o el paso de la luz, sin ninguna división, sin ningún tipo de obstáculos visuales. Octavo, el color. Aunque estamos hablando de física del medio ambiente, el color es esencial en la construcción porque reduce la absorción de calor hasta en un 50%. Estamos refiriéndonos a los techos, como las paredes también, influyen más claro porque reflejan la luz y así también refrigeran los espacios. Tanto los colores más oscuros como también los colores más claros. ¿Qué aportan los colores oscuros en los techos? Estos aportan que hay una absorción de la luz. Por lo tanto, el calor disminuye. Y en el tejado, un tejado claro frente a uno oscuro reduce, como les decía, hasta en un 50% el calor. Por eso es tan necesario poderlo tomar en cuenta. Y por último, si disponemos de un jardín, acá nos avisaba el Zoom que nos quedan 10 minutitos para ir culminando esta videollamada. Entonces vamos a sintetizar. Si disponemos del jardín optando por árboles de hojas caducas, aprovechamos que frena el sol en verano, pero podemos seguir disfrutando del calor del sol en invierno. Es decir, el jardín siempre nos va a aportar diferentes lugares donde vayamos a incluir estos aspectos principales o características para conseguir una vivienda o una edificación sostenible y bioclimática, que es nuestro tema del día de hoy. Entonces, quiero revisar la sala chat, cómo va lo de las preguntas. Recuerden que pueden irlas respondiendo de qué manera considera, igual a través del grupo de WhatsApp. Pueden ir respondiendo después de la llamada. Dice la primera pregunta: ¿de qué manera considera incluir la arquitectura bioclimática en las edificaciones según la presentación de hoy? Y número 2, de los criterios de diseño o reforma, ¿cuáles son indispensables en la arquitectura bioclimática? Esto según su percepción. Ok, vamos a entrar a ver, mientras tanto, la parte del examen final, las indicaciones. ¿Ok?
Entonces, aquí en las indicaciones sí me gustaría añadir algo. Aquí tenemos diferentes participantes en esta sala, tanto de forma virtual como los que están de forma presencial, diferentes modalidades, pero ambos están participando del mismo proyecto. Ahora, todos los que están en modalidad virtual, que ya están inscritos, entonces este proyecto lo van a siempre entregar por medio de la plataforma, al igual que los que están presencial. Únicamente con la excepción de que los que están presencial van a estar participando, y ahora voy a compartir luego del examen, van a estar participando de igual manera en la entrega final. Entonces, aquí tenemos nuestra guía del examen. Esta ya se encuentra en plataforma, la pueden descargar. Solamente voy a mencionar los aspectos principales. ¿Ok? Entonces, por acá veo en sala chat que están entrando mensajes. Perfecto, hay una respuesta ya de las preguntas o el ejercicio que estamos desarrollando el día. Muy bien. Entonces, vamos acá. Aprovechar el tiempo. Bien, en el caso de las respuestas voy a estarlas mencionando aquí. Bien, evaluación final física del medio ambiente, estoy compartiendo en pantalla, exposición sobre proyecto de diseño bioclimático. Todo está enfocado hacia la vivienda. Todos vamos a tener la vivienda como parte de las opciones de la edificación. Entonces, van a realizar la propuesta y diagnóstico del sitio para el desarrollo de su vivienda, cumpliendo con los siguientes requerimientos. Puede ser la vivienda personal, el lugar donde están habitando, o puede ser una vivienda que tengan fácil acceso para poderla tomar en cuenta todos estos requerimientos, o en ella aplicar todo lo que se va a mencionar. Primero que nada, vamos a entregar la introducción de la arquitectura bioclimática, la macro y micro localización del proyecto, datos climáticos, sociales y culturales, es decir, dónde está ubicado, de qué tipo de factores ambientales hay y cuál es la cultura la cual desempeña humanamente la persona que habita esa vivienda. Es un diagnóstico presentarlo. Punto número 3, presentar diagnóstico actual de referencia según los aspectos constructivos y ambientales. Entonces, es saber una lista de necesidades que pueda tener la persona con respecto a la vivienda. Número 4, propuesta de diseño ambiental bajo los siguientes criterios. Aquí viene la parte más interesante, ¿no? Primera, realizar paneles bioclimáticos de análisis ambientales actuales, es decir, detalles e imágenes señalando zonas afectadas. Vamos a tener imágenes de la situación actual para que lo puedan incluir en su aspecto de zonas afectadas donde está entrando demasiado calor, donde hace falta ventilar, qué tipo de ambientes hay en la casa para que se pueda ventilar y que de alguna manera esté afectando la calidad de vida. Número 2, incluir gráficos de carta solar, diagramas de rosa de viento, es decir, efecto activo y pasivo, todo lo que es con respecto a la refrigeración, ash dry, así como también el aprovechamiento de la ventilación natural. Y también el diagrama de Gibboni aplicando la propuesta de diseño climático. Tercer punto es proyectar planta de conjunto y vistas en perspectiva o renders, lo mismo, indicando los recursos naturales implementados por medio de detalles, materiales, elementos, sistemas de servicio, aplicados al nuevo diseño que lleve tanto confort como bioclimatización. Es decir, el diseño que usted vaya a hacer o rediseño, según sea el caso, en este caso sería más aplicado al rediseño en la reforma de la vivienda.
pero digamos que le dan un proyecto nuevo y entonces le dicen que necesita diseñar una casa de cero. Entonces aprovecha al máximo para crearlo tanto cómodamente como con un sistema de bioclimatización. Presentar criterios y soluciones brindadas en el proyecto. Aquí es donde les digo que esta presentación de hoy es clave para poderla incluir. Y luego las conclusiones como la bibliografía o webgrafía. Esta entrega se deberá subir a plataforma virtual de aprendizaje en una sola lámina. Esta lámina o panel de formato A1 y convertirlo en formato PDF. Recuerden, para poderlo abrir en cualquier tipo de formato. Y nota, para los que se encuentran en modalidad presencial, deberán exponer en físico banner en la Expoferia que se desarrolla el 13 de diciembre, que es este próximo lunes, de forma presencial, para los que están en esta modalidad. Pero eso sí, para todo, entregar PDF y presentación PowerPoint por medio de plataforma. Tiene un valor total de 20 puntos. Sí se les pide que tomen en cuenta este formato que está en pantalla. La vivienda bioclimática. Todos van a entregar solo una lámina donde está incluido todos estos aspectos que están en pantalla. ¿Ok? Desde los materiales que se van a utilizar, la orientación de los dientes, la calidad de aire, cada uno de los criterios, los renders, localización y el análisis de la situación actual, como también de la reforma que van a proponer. Bien, mis estimados, por aquí yo estoy lista. Voy a dejar de compartir pantalla. Les voy a estar compartiendo solamente por medio de la plataforma, perdón, por medio del grupo de WhatsApp, estos recursos de lo que van a entregar para el examen. De igual manera, ya lo tienen en plataforma, lo pueden descargar. Si tienen alguna consulta, yo lo voy a leer en la sala chat. Tenemos aquí una respuesta, pero pueden abrir micrófono. No pierdan cuidado si creen que van a interrumpir. Ustedes entren. Tenemos un minuto solamente para terminar la llamada. De igual manera, si se termina la llamada, podemos seguir por medio del grupo de WhatsApp compartiendo. Bien, las respuestas de Kenneth dice, donde lo amerite, con respecto a la pregunta 1, la arquitectura bioclimática se aplica dependiendo de los factores necesarios. Perfecto, muy bien. Y 2, es muy indispensable crear una edificación con diseño inteligente que se beneficie de los factores climáticos externos para obtener un confort agradable externo. Un ejemplo de eso es una ventana. Excelente, mi estimado Kenneth, que estuvo respondiendo a estas preguntas. Entonces, muchachos, cualquier tipo de consulta que ustedes tengan, me tienen a la orden por medio del grupo de WhatsApp.